Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy os vengo a hablar de una obra de Miró, en concreto de pintura sobre fondo blanco para la celda de un solitario, que fue una obra creada por este pintor en 1968 y que hoy en día puedes visitar y disfrutar en la Fundación Miró de Barcelona. Este tríptico fue creado por Miró en una etapa muy interesante de su carrera. En concreto, estoy hablando de la etapa que se desarrolla entre el año 1968 y el año 1975. Un momento en el que tanto sus preocupaciones personales como sus preocupaciones artísticas empiezan a tomar un carácter político. Esto no es casual. Pensemos que en España se estaban produciendo una serie de cambios internos dentro del régimen dictatorial franquista, ¿no? Que estaba empezando a llegar ya a su última etapa, ¿no? Y se aproximaba a un punto de crisis importante. Y luego, por otro lado, en el contexto internacional, se están produciendo movilizaciones y acontecimientos tan importantes como Mayo del 68 o la Primavera de Praga, por poner ejemplos de carácter europeo, aunque podríamos ampliar, ¿no? Claro, en 1968 vemos cómo Miró cambia, podríamos decir incluso radicalmente, sus prioridades vitales y también artísticas, como os decía. Y esto se percibe en varios detalles. Detalles como que empieza a mostrar públicamente un compromiso con causas de carácter político y social. Vemos también que su obra artística se empieza a ver impregnada por la crítica y la lucha política. Su pensamiento estético, por supuesto, evoluciona en este punto. Y luego, además, él va aceptando que su entorno empieza a planear o a construir la creación de un mito en torno a su persona, ¿no? E incluso llegándole a utilizar o llegando a utilizar su obra como una bandera ideológica, como un icono de la lucha de los nuevos tiempos que se aproximan, ¿no? Claro, entonces no es casual que sea en esta etapa cuando él crea obras maravillosas como La esperanza de un condenado a muerte o la obra de la que os voy a hablar hoy, os estoy hablando hoy, Tríptico para la celda de un solitario. Y bueno, pues ya centrándonos en esta obra, una de las primeras cosas que puedes observar cuando echas un vistazo rápido sobre este tríptico de gran formato es que percibimos una clara influencia de la estética japonesa. Claro, esto es normal. Pensemos que la atracción que había sentido Miró por la estética, por el arte oriental en general, pero japonés en particular, ya se sitúa en sus años de juventud, ¿no? En Barcelona, entre finales del XIX y principios del siglo XX, se produjo una fiebre, podemos decir, ¿no? Por la estética oriental, un orientalismo. Y esto no solo sucedió en Barcelona, como en otras ciudades europeas en aquel momento, pues empezaron a importarse productos asiáticos, ¿no? Piezas de procedencia asiática que captan la atención de coleccionistas, de artistas locales y que llegan a influir no solo en sus gustos, sino en sus maneras de hacer y de crear. Inicialmente, cuando Miró empieza a acercarse a la estética japonesa, se fija pues en lo que se fijaba a casi todo el mundo en ese momento, que son exactamente las estampas japonesas, que fue uno de los grandes hits del, del momento. De hecho, incluso vemos reflejado este gusto por la estampa japonesa en el retrato que hace de su amigo Enrique Cristòfol Ricard, ¿vale? Que le retrata con una estampa japonesa en segundo término y incluye incluso dentro de este retrato su firma en vertical, siguiendo pues el modo japonés, ¿no? Con el tiempo, esa influencia japonesa, aunque sigue presente, se va haciendo más sutil e incluso le da una guía, ¿no? Le ayuda a Miró a encontrar un camino que se le sea más propio, que le sea más original. Un ejemplo de ello lo tenemos en 1924. Él ya en ese momento estaba inmerso en el movimiento surrealista y es en ese instante o en ese año cuando él escribe lo siguiente. Hokusai dijo que él quería hacer una línea o un punto perceptible. Eso es todo. Una línea dibujada en zigzag sobre un pedazo de papel blanco. Pero ya en los años 60, la influencia de la estética y el arte japonés se hizo muchísimo más patente en su producción artística y esto tuvo que ver esencialmente con sus viajes a Japón, con sus visitas al país nipón. Miró tuvo la oportunidad de visitar Japón en dos ocasiones. La primera de ellas fue en 1966, 2 años antes de crear la obra de la que estamos hablando hoy. Esta visita coincidió con la celebración de una gran retrospectiva, ¿no? Que se organizó en el Museo Nacional de Arte Moderno de Tokio en torno a su trabajo. Le apasionó aquel viaje, le apasionó todo lo que descubrió y ya en 1969 Miro vuelve de nuevo a Japón, en este caso para trabajar en un proyecto destinado a la Exposición Universal de Osaka que se iba a celebrar al año siguiente, en 1970.
Tras la primera estancia en Japón ya podemos ver un cambio en su obra, ¿no? Su gesto cambia. Miró adopta más de una vez un formato de cuadro en vertical, incorpora trazos caligráficos y, como vemos en el tríptico protagonista del vídeo de hoy, es capaz de concentrar la esencia del universo en un solo trazo. Antes de volver al tríptico, no obstante, creo que es importante recordar algo. Para la estética oriental, el concepto de vacío es un tanto diferente al modo en el que nosotros lo entendemos en Occidente, ¿no? El vacío para ellos es transformador, es creador. De hecho, el vacío pictórico se ve como la base que une los elementos de la obra. De alguna manera es el pegamento que ayuda a que los elementos, los trazos, la composición de la obra fluya y crea armonía, ¿no? Podemos decir que el vacío es aquello que permite al trazo crear. Sería algo así. Bueno, pues en el tríptico de Miró, pintura sobre fondo blanco para la celda de un solitario, Miró juega con este concepto. Es capaz de provocar una tensión gráfica, visual y narrativa mediante un solo trazo, que va evolucionando sobre cada una de las tres telas que conforman el tríptico, creando una composición de gran fuerza y destacando sobre ese fondo de blanco impoluto que caracteriza los tres lienzos. El mismo Miró, en 1968, explica la creación de esta obra, de este tríptico, como un proceso psíquico más que material. Solo he necesitado un momento para trazar esta línea con el pincel, pero he necesitado meses, tal vez años de reflexión para concebirla. Estas tres telas son, para mí, el decorado de la vida del solitario. Podrían estar colgadas en la celda de un hombre condenado a muerte. Estas líneas tan simples son, para mí, el indicio de que he conquistado la libertad. Y a mi parecer, conquistar la libertad quiere decir conquistar la simplicidad. En el límite máximo, por lo tanto, una línea, un color, puede configurar una pintura. Trabajé durante mucho tiempo en esta línea, dibujándola, probándola con carboncillo, volviendo a ella una y otra vez durante años. No fue una decisión intelectual que un día me hizo decirme a mí mismo que tenía razón. Tengo un método mucho más personal e instintivo. Con facilidad me siento físicamente enfermo hasta que encuentro un camino para avanzar mi pintura. Detesto la línea cerrada, la línea que gira en torno a sí misma. Un día, contemplando mi última tentativa, desapareció mi inquietud, que fue sustituida por una sensación de alegría. Cogí el pincel y dibujé la línea de un solo trazo, pero no lo acepté como definitiva hasta que pasó otro mes de silencio. Bueno, pues como vemos en este tríptico de gran formato, Miró se enfrenta al vacío y con un esfuerzo de concentración máxima resuelve la composición con una sola línea sinuosa que atraviesa la gran superficie blanca sin llegar a cortar los extremos. Crea, por tanto, en esta obra, Miró, en 1968, una composición sutil, pero de gran fuerza compositiva, que a mí me lleva a recordar la reflexión que él realizó en 1917 cuando comentó lo siguiente. Alegría de aprender a entender una brizna de hierba delgada en el paisaje. ¿Por qué despreciarla? Una brizna de hierba es tan fascinante como un árbol o una montaña. Salvo los primitivos y los japoneses, casi todo el mundo desprecia algo tan divino. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado. No sé si conocíais esta obra, no sé si os ha gustado conocer un poquito más de su historia. Si es así, estaré encantada de leeros en comentarios. Y nada, os envío un beso enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.